Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Sí. Pues vamos a empezar. Ok. Bueno. A ver. Por aquí anda Susana. Aquí estoy, presente. Muy bien. Bueno, pues nos puedes hablar un poquito sobre el... ¿Es mi internet o es la maestra? No, se trabó. Se trabó. Se trabó la maestra. Error de ortografía. Qué pena. ¿En dónde que no me he dado cuenta? Peñasco. Ah, ya ve. Peñasco. No, fue más bien las letras movidas, ¿no? De dedo, error de dedo. No le puse el apellido. ¿No se escucha bien? Ya, ahora sí. Pero se fue un ratito, maestra. Sí, Se le perdió un rato la imagen. Como cuando compartió pantalla, sí. Bueno, lo voy a volver a intentar y si no, me voy a cambiar de sitio. ¿Ok? Sí. Bueno. Sí, maestra. Ok. Bueno, Susana, Dígame. pues nos va a empezar pues hablando un poquito de su tema. Bueno. Yo soy, yo trabajo en el Hospital General de Peñasco y mi proyecto de investigación es el abandono del adulto mayor en el Hospital Integral de Puerto Peñasco, Sonora. ¿Por qué este tema? Porque he visto cómo mucho de las familias deciden pues no atenderse del adulto mayor cuando sabemos que es una población en estado de vulnerabilidad, simplemente por el hecho de tener la edad que tienen, aparte de las comorbilidades que presentan, a lo mismo que el motivo por el que están internados, ¿no? Entonces, en los últimos años, pues se ha incrementado considerablemente, lo que pues nos ha impactado, primero porque somos un hospital de segundo nivel, en el cual carecemos de muchos recursos como personal, estudios de gabinete, medicamentos, insumos médicos, entre otras cosas, lo que hace que la recuperación del paciente en esta situación pues sea más lenta. Aunado a ello, pues la falta y el apoyo de la familia o de personas que se hagan responsable de él. ¿Qué más puedo decirles? El hecho de que el paciente esté con nosotros, ingrese con nosotros, es para brindar una atención de calidad y calidez, lo cual sí se da por parte del personal, pero pues necesitamos la ayuda del personal, más bien de la familia, para completar esa binomio, ¿no? De trabajar hospital con familia en bien del adulto mayor. ¿Le sigo? ¿Se salió la maestra otra vez? Voy a cambiarme de lugar porque creo que aquí no llega bien la señal. Ahorita me conecto. Nos va a balconear la maestra con los trabajos. Sí. Y fui la primera. Ay, te tocó, compañera, ni modo. Pues está bien. Qué bueno que tengamos la oportunidad que nos corrija, como sea, pero que nos corrija. Oye, pero qué interesante está eso que acaban de poner ahorita. Sí. Sí, ¿eh? Pues ya lo había explicado en la vez pasada. Yo me acuerdo.
Ya lo había Ah. comentado yo. Pero no así. Digo, Ya- ya en otro contexto, pero sí me acuerdo de él. Qué fuerte problema, ¿eh? O sea, Ay, sí. Vale, vamos a ver. Fue en el foro donde se comentó eso. ah, Qué buena memoria, Esmeralda, qué bien. No, pero fue el trabajo que mandamos final Sí, 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 de sí. la materia. Creo que todos agarramos el mismo en realidad. Es que en realidad hemos estado trabajando, si se han dado cuenta, en algunas otras materias con proyectos de investigación, no tan profundizados como en esta materia, pero de alguna manera nos ha servido para irlos puliendo, yo creo, ¿no? Sí. En mi caso Exacto, así fue. sí. En De mi hecho, caso yo creo así fue. que, yo creo que también sería como uno, y yo lo he estado también jalando como le medio modifico, pues porque no me quedó bien, tal vez a la primera y así, y ya hasta llegar a como a algo. Bueno, esperemos que ya aquí ya esté mejor la señal. Bueno, vamos a continuar, Susana, ¿Sí? continuamos con su tema. Bueno, como aquí pueden ver, tengo una pregunta de investigación. Identificar las causas principales del por qué familiares y personas responsables de los adultos mayores deciden abandonarlos durante su estancia intrahospitalaria en el Hospital Integral de Puerto Peñasco, Sonora. Aquí estoy viendo dos preguntas que me imagino la maestra, ay, perdón, ya le iba a decir doctora, Gracias. que la maestra creo que está dando esta alternativa, si no Así me equivoco. Bueno, si se logran percatar, pues su pregunta de investigación pues realmente no es una pregunta, más bien está planteada como un objetivo. Entonces, bueno, dice, identificar las causas principales del por qué las familias y personas responsables de los adultos mayores deciden abandonarlos durante su estancia intrahospitalaria en el Hospital Integral de Puerto Peñasco. Acuérdense que es metodología cuantitativa. Entonces, con esta pregunta, pues que realmente no es pregunta, es más bien como un objetivo, está planteado como una investigación cualitativa. Se está tratando de identificar las causas. Pero acuérdate que tenemos que, pues ocupamos datos numéricos, ¿no? Ocupamos relacionar variables o factores. Entonces yo aquí te tengo dos sugerencias. Okay. Una puede ser, pues, ¿qué porcentaje de familias deciden abandonar a los adultos mayores durante su estancia intrahospitalaria en el Hospital Integral de Puerto Peñasco, Sonora? Esa es una opción. Y la otra, bueno, a lo mejor está un poquito, pues, más complejo, ya meternos con, bueno, ¿qué relación tiene el ingreso de la familia con el abandono de los adultos mayores durante su estancia intrahospitalaria en el Hospital Integral de Puerto Peñasco? Entonces, ¿se dan cuenta cómo cambia el contexto? Entonces, ya no es cualitativo, entonces ya lo estamos haciendo cuantitativo y ya no es nada más un objetivo, pues ya es la pregunta de investigación que nosotros pues quisiéramos plantear. Estas son opciones, no necesariamente es que la cambies exactamente a la que yo te estoy proponiendo, pero pues son más que nada ideas. ¿Okay? Entonces, yo esta confusión la vi con casi todos. Entonces, la pregunta de investigación, casi todos me la plantearon así. Primeramente como cualitativa y como objetivo. Entonces, bueno, yo aquí pues dije, bueno, vamos a ver cómo lo podemos modificar de manera que sea pues más entendible para que no estén tan enredados, ¿no? Entonces, continuamos con los objetivos. Bueno, los objetivos, el objetivo general de mi investigación
es poder ser intermediario entre la institución de salud, paciente y sociedad civil, gestionando de alguna manera apoyos que beneficien su estancia intrahospitalaria, así como al momento de su egreso ellos puedan disponer de un lugar en buenas condiciones para poder lograr una recuperación exitosa. Ajá. Dentro de los objetivos específicos, pues crear grupos de autoayuda con pacientes que acuden a la consulta externa de medicina interna, la creación de grupos de ayuda en la sociedad civil para la captación de apoyos en especie a beneficio de pacientes en estados vulnerables, crear un grupo multidisciplinario integrado por médicos generales, especialistas, psicología, enfermería, nutriología, trabajo social para el fortalecimiento del grupo de autoayuda del adulto mayor y la búsqueda de redes de apoyo. Ok, bueno, va de nuevo. Bueno, el objetivo como que está un poco enredoso, el objetivo general. Bueno, poder ser intermediario entre la institución, pues para beneficiar pues la estancia intrahospitalaria y como el egreso, o sea, es como que abarcas mucho, como que quieres abarcar muchísimas cosas y acuérdense que tenemos que acotarlo porque esta investigación, así como lo tienes pues planteado, pues te va a llevar mucho tiempo. Entonces necesitas acotar el problema. Entonces, yo, al igual, aquí hice alguna sugerencia. Determinar el porcentaje de familias que deciden abandonar a los adultos mayores durante su estancia en el Hospital Integral de Puerto Peñasco. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer esto? Para gestionar los apoyos que beneficien su estancia y su recuperación exitosa. Si te das cuenta, estamos replanteando, no estamos omitiendo, es prácticamente casi lo mismo que tú pusiste, pero ya más acotado. Ok. Ok, entonces, como le digo, son sugerencias, no te lo hice en todos los apartados, pero pues hay que revisarlo, ¿no? Igual, la hipótesis. Mi hipótesis es el abandono del adulto mayor en el Hospital Integral de Puerto Peñasco, Sonora, se da principalmente por las condiciones socioeconómicas de la población y de los familiares que se atienden en esta unidad médica. La dinámica familiar que cada paciente está viviendo y el consumo de sustancias ilícitas o la dependencia al alcohol por el mismo adulto mayor, así como por algún o alguno de los integrantes de la familia. Es importante mencionar que debido a que estamos ubicados geográficamente en el norte del país, así como al norte de nuestro estado, somos considerados una ciudad de paso por personas que su intención es cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos con el objetivo de lograr el sueño americano. Se llegan a presentar mucho adulto mayor que por diversas cuestiones de la vida decidieron quedarse a radicar en este puerto, dejando sus familias en algunos otros estados de la República. Ok. Acuérdense que la hipótesis es un parrafito o un renglón, o sea, algo bien cortito. Ok. Aquí ya como que me das la razón con el objetivo que yo te puse, ¿verdad? En la primera hipótesis. Más bien aquí yo esto lo veo como si fuera más el marco teórico. Ok. Entonces, bueno, la hipótesis pudiera ser, no sé, que las condiciones socioeconómicas de las condiciones socioeconómicas de la población, pues son un factor que influye, así es que determinan el abandono de los adultos mayores en el hospital. Entonces, lo vas a acotar y acuérdense, la hipótesis la vas a nombrar como H1, si es la hipótesis, ¿no? Y ya si quieres más hipótesis sería H1, H2, ya agregar más, pues serían hipótesis ya alternativas. ¿Ok? Entonces, esto más bien sería como que aquí, en la teoría, o el marco teórico. También aquí vi como que se confundieron, porque varios me pusieron, bueno, teoría de esto, o teoría de lo otro. Aquí es más que nada, ¿qué es lo que está soportando tu investigación? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estás investigando acerca de eso? Acerca de tu tema. Muy bien. Ok, entonces, y como les digo, a varios les vi pues los mismos errores. Gracias. ¿Sí? Ok, vamos con otra. ¿Cuál era?
Compartir. No veo la que quiero compartir. A ver. A ver. Esperemos que esté. ¿De quién es este? Clara Verónica. Ya sabía que era el mío. ¿Por qué? No sé. Miren, hasta lo imprimí. Ah, sí. Pues ya está lista entonces. Bueno, pues vamos. Ok, todo suyo, Verónica. Bien. Bueno, yo el problema que estoy planteando es niñas y niños de sexto año de educación primaria de la Escuela José Vasconcelos de Guadalupe, Zacatecas, en riesgo de abandono y deserción escolar. El problema que enfoco es el abandono y la deserción. El objeto de estudio serían los alumnos de sexto año de la Escuela Primaria José Vasconcelos. Me refiero al problema, bueno, es muy breve la explicación porque así quedó, ¿verdad? Yo puse solamente esa parte, que el abandono y la deserción escolar de los alumnos que cursan y finalizan el ciclo primario de educación básica es un problema y un fenómeno educativo que repercute no solo en el desarrollo del país, sino también en el desarrollo de los individuos y bienestar de las familias. Este fenómeno ha venido constituyendo un problema cada vez mayor en la Escuela Primaria Federal José Vasconcelos de Guadalupe, Zacatecas, debido a factores tanto internos como externos, generando, por supuesto, consecuencias graves, especialmente en la integridad y desarrollo personal de los alumnos que asisten a esta escuela, además de un alto costo social y humano. Mi objetivo: identificar los principales factores que provocan el abandono y la deserción escolar de las y los alumnos de sexto año de educación primaria de la Escuela José Vasconcelos de Guadalupe, Zacatecas, para diseñar estrategias de permanencia escolar. Yo me fui a sus diapositivas y me contesté el qué y el para qué. O sea, mi qué es hasta Guadalupe y para qué, para diseñar estrategias de permanencia escolar. Okay. No sé si está bien. Bueno, está bien redactado el objetivo, pero igual. Siento que está más cualitativo. O sea, vamos a identificar los factores que provocan el abandono, ¿ok? Y la deserción escolar. Entonces, algo aquí nos hace falta como para que sea más cuantitativo, ¿ok? Pero como que ayúdeme, o sea, ¿por qué? O sea, aquí solamente estamos identificando. Tal vez sí, pues sí vamos a empezar, ¿no? Pero hay que acotar un poquito más. Tal vez sería como que, ¿qué factores cree usted que provocan el abandono? Factor social, factor socioeconómico, factor pedagógico, el factor, se me fue, ya los tenía, tengo definidos 4, pero está el socioeconómico, el académico, y el de habilidades sociales y emocionales. Se me fue. Entonces, pudiera ser como que en qué porcentaje los factores que acaba de mencionar provocan el abandono, la deserción escolar de los alumnos de sexto año. ¿Eso iría en el objetivo? Así es, porque ya sería como que vamos a enfocarnos qué es lo que vamos a acotar el problema. A ver, mi objetivo es identificar los factores. Puede ser un primer objetivo, pero al solamente poner identificar los factores es cualitativo. Ok, entonces. O sea, tengo que poner términos cuantitativos. Así es. Como índice, porcentaje, capacidad. O sea, tenemos que cuantificar esos factores. Tal vez identificar el porcentaje de los factores que provocan el abandono y la deserción escolar. Ok. Ok. Bien. Bueno, aquí me gustaron pues algunas de las, bueno, de hecho me gustaron las preguntas de investigación, pero aquí está como que cómo impactan las habilidades sociales. Se convierte cualitativa. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque estamos correlacionando una con la otra, estamos viendo cómo influye un factor con el otro factor. Entonces, aquí como que tal vez pudiera aportar, bueno, esta es mi pregunta de investigación y como completarla como un objetivo.
y también meterla, ok. Ajá, no sé si O sea, la meto como, puedo tener mi objetivo general, mis específicos, y eso Así se es. puede convertir como un objetivo. Como Y para puede ser, hacérmela como pregunta de investigación tendría que hacer lo mismo que mi objetivo, utilizar un término cuantitativo. así es. Como cuál es el... Aunque aquí ya es cuantitativo porque está diciendo que va a impactar un factor con el otro. Entonces, así es. aquí ya tenemos pues varias preguntas de investigación que pudieran ser pues varios temas. También aquí lo marca amplio, o sea, hay que acotarlo para que no sea un tema muy extenso, que igual, o sea, pues le llevaría pues mucho tiempo, pues verificar cada factor, o sea, pues los factores pueden ser muchísimos. Sí. Sí, está bien. Okay. Y bueno, las hipótesis, esto es lo que les comentaba ahorita, pues están marcadas la hipótesis 1, hipótesis 2, 3 y 4, ¿no? Y aquí ella nos dice que las condiciones socioeconómicas influyen en el abandono y la deserción escolar. Esto es algo que quiere, pero que lo que vas a probar. Así es. Ajá. Así es. Entonces, aquí ya me está marcando otro factor. Los problemas pedagógicos y el entorno escolar ayudan con el abandono y la deserción escolar. Entonces, aquí como que pudieran ser ya varias investigaciones, tal vez. Okay. O sea, sería más amplio. Entonces, por ejemplo, solamente me puedo quedar para no ampliarlo tanto con el primer factor que son los socioeconómicos. Sí, así es. O sea, para que no sea tan extenso. Pues por lo pronto ahorita, porque solamente tenemos una semana, ¿no? Para terminar. Ya, pero sí se lo acabo. Ay, no sé. Bueno, entonces todo. Ok. Y bueno. Permítame, pero por ejemplo, el de yo me refiero, para qué, yo me refiero en el proyecto o encontrar estrategias, ¿verdad? Ajá. Yo identifico 2 estrategias importantes, que es sobre todo los apoyos sociales para evitar el abandono escolar, porque bueno, la condición de esa escuela es totalmente, está focalizada como de índice de todo, de pobreza, marginación, delincuencia, de todo. Y yo encuentro como una estrategia el apoyo y el fortalecimiento de las capacidades socioemocionales. ¿Pueden quedar también como hipótesis? Sí, de hecho todas pueden quedar, nada más que el asunto es mi capacidad para hacer la investigación. Así es. Ok. Ajá. Nada más acuérdense, lo que ustedes ponen como hipótesis hay que probarlo para ver si sí o si no. ¿Ok? Sí. Bueno, y bueno, el sustento de la investigación, aquí me dice pues que el método cuantitativo sustenta la propuesta. Más bien aquí el sustento de la investigación es qué hay detrás del tema. ¿Qué es lo que hay investigado? Ese sí, la verdad, sí, estoy totalmente perdida. No entendí la pregunta, la cubrí por cubrirlo, pero no entendí qué es lo que tengo que hacer. Es más que nada como que el marco teórico. De hecho, varios se enredaron en esta, a lo mejor planteamos mal la actividad en este punto. Es más que nada el marco teórico. Maestra, perdón, ¿el marco teórico se refiere a describir la investigación? Es lo que hay detrás, de lo que ya existe. O sea, ¿qué es lo que quieres tal vez replicar? Ir más a fondo sobre ese tema. Ok. Bien. Gracias. Okay, no sé si tengan dudas hasta ahorita los demás compañeros. No, a mí me está cayendo el 20, maestra, yo sí estaba muy confundida. Ajá. Ahorita estos ejemplos, o sea, como que, de eso se trataba, la verdad, ¿no? Yo sí me enredé mucho con las preguntas y me puse a leer mucho el libro, pero es tanto que hay que asimilar que a mí me costó mucho trabajo. Entonces, qué padre que esté haciendo esta dinámica porque estamos cayendo en cuenta ya nuestros errores, pues. Ajá. O sea, está súper bien que haga eso y pues en mi caso tengo que darle otra repasada buena a mi trabajo, pues. Pero qué bueno y gracias por hacer esto. De hecho, por eso no los vi, pero no los quise calificar por lo mismo, porque vi
que la mayoría estaban como que en el mismo, la misma confusión. Sí, es que perdón, un comentario también. Yo me di cuenta que en todas las preguntas que usted hace, siempre tenemos que hablar de lo mismo, no salirnos. Por ejemplo, yo podría poner problemas psicosociales y emocionales que ocasiona la no aceptación de la familia del discapacitado visual, ¿no? Por ejemplo. Es que acuérdense la pregunta, perdón, está todo ligado, pues. Exacto, pero yo ya me saldría de mi objetivo, que más bien son las cuestiones psicoemocionales, porque entonces ya todo se mueve. Sí. Entonces me compliqué, yo lo tuve que hacer 3 veces, maestra, porque dije, a ver, si ya empecé con esto, por ejemplo, ahorita Clara también, que pone todas las hipótesis, ¿no? Así estaba yo, y dije, no, estoy trabajando demasiado y no me estoy concentrando en mi tema realmente. Entonces ya me volví a regresar y ahí como que se me facilitó más el trabajo y lo empecé yo a comprender también. Porque yo creo que en una investigación no puedes andar saltando de un tema a otro, de un tema a otro. Tienes que concentrarte en una sola situación, pues, de todo el problema que hay, ¿no? Sí, eso porque lo haces muy amplio, luego te pierdes. Ajá. La verdad yo tuve... Ajá. Sí, adelante. En la pregunta de la teoría, yo sí me confundí mucho porque la materia se llama cuantitativa. Entonces, nos pregunta la teoría y yo dije, pues automáticamente es cuantitativa, pues. Entonces, personalmente no sabía a qué se refería, si era una teoría como algunos la propusieron de las teorías. Como hemos visto diferentes tipos de teorías de cómo realizar, o si era describir la cuantitativa o el método o el instrumento usar. Yo la verdad, yo lo dejé como teoría cuantitativa, puse que lo iba a hacer a través de la encuesta y puse que como qué exactamente que iba a cuantificar dentro de mi proyecto, pero ni siquiera sé si está bien, pues, o sea, simplemente como que no entendí por qué íbamos a elegir si, pues, yo di por hecho que todas eran cuantitativas, pues. Ajá. Ok. Entonces, bueno, pero sigo con la duda. Sigo con la duda. Perdón. Yo también me quedé con a mí cuando yo desarrollé mi proyecto, yo me di cuenta que yo caía mucho en lo cualitativo, como que es más fácil porque, o sea, te vas a la observación, o sea, no te vas a buscar números. Entonces, yo caí en todo mi tema, me di cuenta y algunas corregí, pero otras dije, no, pues mi trabajo tiene que ser cualitativo, siendo que la materia es la cuantitativa, pues, pero porque no supe a lo mejor cómo modificarlo, cómo cambiarlo de cualitativo a cuantitativo. Ahorita que usted comenta, veo que sí se puede y que lo tenemos que hacer. Ajá. Sí, porque acuérdense, la materia es cuantitativa. Ya la siguiente materia ya van a llevar la cualitativa. Maestra, una pregunta. Ahorita estamos haciendo un proyecto de investigación solamente enfocado con el método cuantitativo. Así es. Pero en una investigación, según leí en algunos autores, hablan de que sí se pueden combinar las dos teorías en algún momento, ¿verdad? Así es. De hecho, ahorita les voy a mostrar yo, pues, otro proyecto, pero ya no va a ser de ustedes. Entonces, aquí ya está mezclado. Y generalmente, si usted lo que busca investigaciones, es muy raro encontrar una investigación con un solo método, es como que casi todo lo combina, ¿no? Como que se da más la combinación. Maestra, pero yo sí sigo enredada en esa punto. En esa parte es el marco teórico de tu tema. Es el marco, ¿qué es lo que sustenta tu tema? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que ya hay investigado? Ok. Es como que, bueno, yo que sí, no se parecía el marco teórico al planteamiento del problema. No es parecido o más o menos. Pues es parte, ajá. Solo que el marco teórico habla de los antecedentes. Así es, ya vas a hablar, o sea, existen estos estudios que dicen, tú vas a ir ligando, pues, cuáles existen, el autor fulanito dice que esto, el otro autor dice que esto otro, entonces tú tienes que ir viendo, pues, sobre cuál vas a enfocarte. ¿Ok?
No sé si la saqué de la duda. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Nada más que si no los va a revisar o lo corregimos y lo volvemos a enviar o cómo va a ser la dinámica. Sí, bueno, ustedes ya se dieron cuenta pues cuáles son los errores que tienen, ¿no? Yo creo que pues la mayoría. Yo sí quiero que me cheque el mío. Bueno, si quieres se lo checo, pero sí la mayoría pasó esto. La pregunta de investigación no está, pues es más el objetivo. Que igual ahorita vamos a ver cómo tengo yo planteado, bueno, mi planteamiento del problema y yo no tengo marcado como pregunta de investigación, que también es válido. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otra duda? Bueno, continuamos entonces. Bueno, pues es otro, bueno, el proceso cuantitativo, pues ya veíamos, de hecho este diagrama lo hemos visto las 3 clases, ¿no? Y bueno, aquí está otro tema, pero pues no es nada que ver con la psicología. Aquí pues estamos marcando pues lo que es una introducción, el planteamiento del problema, la propuesta, los objetivos y la hipótesis. Yo aquí mezclé entre los temas para que se vayan dando una idea. De hecho, yo aquí pongo mi marco teórico. Mi marco teórico habla de procesos de estimación, de planificación y gestión de proyectos. Yo quiero saber, pues tengo preguntas críticas siempre que se hace un proyecto, pues ¿cuánto va a costar? ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuánto voy a invertir en ese proyecto? Y un proyecto puede ser de cualquier tipo, ¿no? Como por ejemplo, aquí está enfocado a proyectos de software, pero de igual manera una investigación como los que ustedes están haciendo, al mismo tiempo pueden decir, pues, ¿cuánto me va a costar hacer ese proyecto? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en hacerlo? ¿Qué tanto voy a invertir de esfuerzo en ese proyecto? Entonces yo empiezo con un marco teórico y empiezo a explicar de qué se trata mi tema, ¿ok? Entonces yo empiezo a decir, bueno, los proyectos de investigación cuestan, tardan, y hay una manera de estimar que se llama, pues en este caso se llama Planning Poker, donde pues se utiliza una baraja, se leen pues cuáles son los objetivos, aquí se llaman historias de usuario, cada integrante selecciona cómo va a ser el puntaje, todos lo muestran, y bueno, explicamos los puntajes. No voy a meter mucho en este tema porque pues no, nada más es como para que vean el marco teórico. Y aquí yo tengo un planteamiento del problema. Yo estoy diciendo que esa técnica que utilizan pues tiene beneficios, pero no siempre sirve. Entonces, ¿qué digo? Pues el resultado se basa en que los expertos estén observando y que si tienen experiencia va a salir bien y si no tienen experiencia pues no va a salir bien. No, el puntaje de las historias o de los trabajos que van a realizar, pues no lo pueden convertir a tiempo. Y la decisión no es clara porque toman factores que no sabemos cuáles son. Y por lo tanto, tenemos que desglosar las variables en elementos para definir cómo es que un miembro de un equipo llega a decidir un determinado puntaje. Si se dan cuenta, aquí yo ya estoy metiendo también algo cualitativo y también cuantitativo. ¿Cuál es mi propuesta? Voy a crear un modelo que se basa en la descomposición de la complejidad para estimar cuánto tiempo me voy a tardar en hacer algo. ¿Cuál va a ser la utilidad? Pues vamos a tener una mejor estimación en base a los factores que voy a determinar y le va a ayudar a los desarrolladores que no tienen experiencia y le va a ayudar a empresas que no tienen un historial estadístico. Ok. ¿Qué preguntas se deben formular para los objetivos? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que yo busco conocer? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo busco hacer? Yo busco crear un modelo donde descomponga los factores, la complejidad en factores. ¿Qué busco conocer? Yo busco conocer cuáles son esos factores. ¿A dónde quiero llegar? Pues yo voy a proponer un modelo. Por favor. Un modelo que haga esto de manera semiautomática. ¿Ok? Bueno,
¿Cómo los objetivos? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cómo es? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Qué objetivo voy a plantear? ¿Se acuerdan que les decía? Van a revisar la taxonomía de Bloom. Cuando les decía los objetivos, ok. Si voy a describir algo, pues tal vez voy a codificar, voy a enumerar, los voy a clasificar, los voy a identificar, los voy a diagnosticar. Si quiero comparar cosas, como les mencionaba en los ejemplos de ustedes, bueno, ¿qué diferencia hay entre estos grupos? Tal vez voy a compararlos, voy a asociarlos o voy a diferenciarlos. ¿Cuáles son los fenómenos que componen los elementos que componen ese fenómeno? Pues lo voy a analizar, lo voy a criticar. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, lo quiero explicar. Tal vez voy a decir, bueno, voy a entender o voy a comprender los datos o X parte del fenómeno. ¿Cómo se presentará el fenómeno dadas las siguientes circunstancias? Bueno, voy a prever, voy a pronosticar. En este caso, aquí yo voy a pronosticar cómo puntuar la estimación de un proyecto. ¿Cuáles deben ser las características de este proyecto? Pues yo voy a proponer, voy a plantear un modelo, voy a formular un modelo, voy a diseñarlo, voy a proyectar, voy a crear un modelo que me ayude a realizar esta manera de estimar. Ok, ¿qué más? ¿Qué cambios se pueden producir en este fenómeno con la aplicación de este programa? Bueno, voy a modificar, voy a cambiar, voy a organizar, voy a mejorar, voy a promover algo. ¿Cuál es la relación que existe entre dos factores? Bueno, voy a verificar si estos factores me apoyan en tal teoría o voy a comprobar, como las hipótesis que mostraban ahorita sus compañeras. ¿Hasta qué punto el diseño de este programa está alcanzando los objetivos propuestos? Lo voy a valorar. ¿Ok? Entonces, mi objetivo general era proporcionar a los miembros de un equipo un método de estimación. Yo voy a proponer un método, yo voy a crearlo y voy a tomar en cuenta pues, la experiencia que tienen ellos para realizar una práctica de una metodología que utilizan. ¿A través de qué? Pues a través de la complejidad, pero ya desglosada en los ciertos factores. Si se dan cuenta, esta parte está mixta, ¿no? Está mixto el cualitativo con lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo voy a ver cuáles factores voy a ocupar. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles eran mis objetivos específicos? Primeramente, identificar los factores más importantes. Una vez que los identifiqué, ahora los voy a validar. Aquí ya entra la cuantitativa, ¿sí? Porque los voy a validar, ¿sí? Voy a definir una técnica y voy a diseñar un modelo. Y voy a validar el modelo que estoy proponiendo. Y lo voy a probar en el mundo real. Voy a probar si funciona o no funciona el modelo que estoy proponiendo. Ok. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son las guías de nuestro estudio. Indican lo que vamos a probar. Y pues se definen como las explicaciones tentativas del fenómeno, como las que veíamos ahorita. Se derivan de la teoría que ya existe y pues se formulan a manera de proposiciones. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Yo tengo una pregunta y con la hipótesis la estoy respondiendo. Si se puede o no se puede. Aquí está un ejemplo como que de la vida real, ¿no? Y muy simple. ¿Le gustaría a Paul? Una hipótesis es, bueno, ¿le resulta atractiva a Paul? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como una proposición. Y después vamos a investigar si se acepta o no se acepta. ¿Cómo? Bueno, vamos a cortejar a Paul y vamos a ver si le gusta o no le gusta. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, tipos de hipótesis. Tenemos pues hipótesis de investigación, que son las proposiciones tentativas, ¿no? Hipótesis nulas, que son en cierto modo pues el reverso de la investigación, donde decimos pues que no se cumple.
Entonces, si la hipótesis propone que los adolescentes le atribuyen más importancia al físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, ¿cuál sería la hipótesis nula? Las adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la hipótesis que estamos volteando solamente. Entonces, yo aquí digo, volviendo al proyecto que les estaba mostrando, si yo divido la complejidad de una historia en factores, ya estoy diciendo yo cuáles factores, esfuerzo, tiempo y experiencia, yo voy a lograr estimaciones más claras y más precisas que con el método que ya existe. ¿Ok? Esa es mi hipótesis. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Duda? ¿Así se más bolas? ¿Nos va a pasar esta presentación? ¿Ya? Sí, todas se las voy a pasar. Que se dan cuenta que aquí está mixto, ¿verdad? Lo que me mencionaban ahorita. Esa es una investigación, de hecho ese fue mi proyecto de la maestría que les digo que yo tardé 2 años en hacerlo. Y yo a los 6 meses cambié el tema, porque también estaba bien amplio y bueno, me estaba perdiendo entre tan grande el tema y bueno, hay que acotarlo, ¿no? Entonces, por eso es lo que les digo, entonces se tiene que ir acotando el problema para que tu investigación pues sea más factible, ¿no? Sea más viable de realizarla. ¿Ok? Oiga, maestra, entonces, si solamente queda una hipótesis y si los objetivos específicos nomás son 3, o sea, si queda así reducido, no hay problema. No hay problema por lo que ya les comenté, o sea, es un anteproyecto. En sí, lo que ustedes están haciendo ahorita no es la investigación como tal, es solamente una propuesta de investigación que pues le están dando pues un enfoque. Es que definitivamente yo que nos preocupamos por hacer algo grande que no tenemos la capacidad de hacer, pues es algo sencillito. Es ahorita que lo comentan, ay, pues que se vea más, pero realmente no, yo creo que es algo, una sola idea, pues un planteamiento sencillo para poder pues aprender con algo sencillo, ¿verdad? Así es, o sea, ¿por qué? Porque si hacen algo muy extenso, y como les digo, ahorita es solamente, pues es un anteproyecto, ¿no? Que lo estamos viendo pues en 2 semanas, porque la primera semana fue pura teoría. Igual nomás puede quedar una pregunta planteada, por lo pronto. Por lo pronto, sí. O sea, porque como les digo, no les estoy pidiendo algo muy extenso. ¿Por qué? Porque yo sé que en una semana, nada más la pura investigación del marco teórico te va a llevar mínimo 1, 2, 3 meses. En un tema... ¿En qué parte del proyecto de la investigación se comprueba la hipótesis? ¿En qué parte de la investigación? Ahorita vamos para allá. Okay. ¿Por qué? Ahorita solamente fue el planteamiento. Pero pues tenemos que pues hacer la investigación para poderla comprobar. ¿Sí? Tenemos que primeramente pues empezar a recabar los datos que necesitamos. Oiga, maestra, ¿y en qué casos no lleva hipótesis? ¿En qué casos no lleva hipótesis? Lo mencionaban ayer, por ejemplo, era la teoría exploratoria, creo. Sí, es en la exploratoria. Sí, de los temas que vimos en la clase pasada. De hecho, aquí también ahorita los vamos a mencionar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Bueno, entonces, vamos a seleccionar la muestra. ¿Ok? Toda investigación, pues debe ser transparente y está sujeto a crítica y a réplica. Es lo que les decía yo del marco teórico. Ustedes pueden replicar una investigación que ya existe. ¿Sí? La pueden pues criticar o la pueden volver a realizar. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para una muestra apropiada? Pues primeramente pues tenemos que definir cuáles son los casos, quiénes van a ser los participantes o los objetos o fenómenos sobre los cuales vamos a recolectar los datos que necesitamos. Tenemos que delimitar la población.
En el caso de la investigación que yo les presenté, yo me enfoqué a 2 empresas. Entonces, yo hice el experimento con 2 empresas. Obviamente también hice una investigación revisando como unas 10 empresas, pero en sí el experimento donde yo fui a observar los datos fue solamente en 2 empresas. Y me tardé como 6 meses haciendo ese experimento, que solamente iba y observaba. Bueno, elegir el método de selección de la muestra, probabilístico o no probabilístico, y precisar el tamaño que requerimos. Aplicar el procedimiento de selección y pues obtener la muestra. ¿Y qué es la muestra? Pues es un subgrupo de población, digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido, donde pues las características del que llamamos que es una población. Pocas veces es posible medir a toda la población, por eso tenemos que enfocarnos en decir, bueno, este tipo de personas, por ejemplo, lo que me decían, los alumnos del grupo de 6º año o los pacientes del hospital de Puerto Peñasco. Ok, una muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Una muestra no probabilística o dirigida, pues son en la que la elección no depende de la probabilidad, sino de las características de nuestra investigación. Por ejemplo, tenemos una investigación sobre el suicidio en Estados Unidos. Bueno, dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte en las cárceles de Estados Unidos y que la mayoría de los trabajos se centran en cuestiones demográficas y más bien superficiales, los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar cuáles son los motivos de por qué los reclusos intentan suicidarse. Entonces, para cumplir el propósito, seleccionamos una muestra no probabilística, donde los prisioneros que accedieron voluntariamente a participar. Ok, entonces aquí se realizaron 24 entrevistas en 6 cárceles de Ohio, quienes pues expresaron sus experiencias, ¿no? Dice, en este caso es adecuada una muestra no probabilística, pues se trata de un estudio exploratorio y un enfoque fundamentalmente cualitativo, donde pues no resulta concluyente, sino que la finalidad es documentar las experiencias para este caso en específico. Ok, otro caso, una investigación para saber cuántos niños han sido vacunados contra ciertas enfermedades y cuántos no en un país. Ok, es una muestra probabilística nacional de 1,600 lactantes y los datos se obtienen, se toman decisiones para formular estrategias de vacunación y los mensajes dirigidos a persuadir a la población para que se vacunen. En este tipo de estudio se hace una asociación entre variables y los resultados servirán como base para tomar decisiones que van a afectar a una población. Entonces, esto se logra mediante encuestas. Entonces, por medio de una muestra probabilística que está diseñada para llegar a datos que van a tener una estimación precisa del error que se puede cometer para realizar pues las generalizaciones, ¿no? Bien, para recolectar los datos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar instrumentos de medición y de recolección de los datos, pues que esto pues va a ser la oportunidad que tiene el investigador para hacer el trabajo conceptual y planear los hechos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que definir la forma de recolectar los datos de acuerdo al planteamiento del problema que tenemos y de acuerdo a las etapas de la investigación. Tenemos que seleccionar o elaborar los instrumentos, los vamos a aplicar y una vez que los apliquemos vamos a obtener los datos, los vamos a codificar y los vamos a archivar. Ahorita me preguntaban, ¿no? Que si cómo vamos a saber si la hipótesis es verdadera o es falsa. Pues primero que nada, pues tenemos que recolectar los datos para poderlos después analizar. ¿Ok? ¿Y qué son los instrumentos de medición? Bueno, pues tenemos en la vida diaria, pues siempre estamos midiendo, ¿no? Medimos el tiempo. ¿A qué horas nos vamos a levantar? Vemos a qué hora nos vamos a bañar. Si vamos a salir,
vemos cómo está el clima, cómo está el tráfico, siempre estamos midiendo los datos. Ok, ¿qué significa medir? Significa asignar números, símbolos o valores de las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. ¿Y cuáles son? Pues son recursos, esos instrumentos de medición, son los recursos que el investigador utiliza para registrar la información sobre los datos que tiene en mente, las variables que tienen en mente. Ok, ¿cuáles son los requisitos de un instrumento de medición? Tiene que ser confiable. ¿Sí? Se refiere pues a que si la repiten, pues tiene que volver a dar resultados iguales o parecidos. Tiene que ser válido. El grado del instrumento mide realmente la variable que pretendes medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia es para medir la inteligencia y no la memoria. Pues ya ven que tenemos la medición del grado de inteligencia. Entonces, ¿qué tan objetivo? Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran. ¿Ok? Si tienes dudas sobre algún instrumento, pues no es útil utilizarlo. Hay que revisarlo primeramente. ¿Y cuáles son los pasos para construir un instrumento de medición? No sé si Pedro, ¿no? María del Rosario, ¿me ayuda con esta diapositiva? ¿No está? Carla. Yo, maestra. Yo, Rosario, dijo. María del Rosario Arce. Sí. Ok. Es para leerla, me dice, ¿verdad? Sí, por favor. Proceso para construir un instrumento de medición. Fase 4. Toma decisiones clave. Perdón. En esta parte se deberán tomar 3. Perdón, me había avanzado una diapositiva. Vamos con la primera fase. Fase 1. Redefiniciones fundamentales. En esta etapa se deberán reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se requieren. Fase 2. Revisión enfocada de la literatura. Este paso debe servir para encontrar mediante la revisión de la literatura los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad. Fase 3. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. De igual manera, se deben establecer los indicadores de cada dimensión. Carla. Sí. Sí. ¿Vuelve a empezar en prueba piloto? ¿Dónde? ¿Puede empezar en prueba piloto? ¿Su compañera leyó las primeras 3 fases? Vamos Sí. a la fase 4. Ok. Fase 4. Toma de decisiones clave. En esta parte se deberán tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. 1. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. 2. Si se trata de uno nuevo, decidir de qué tipo y cuál será su formato. 3. Determinar el contexto de administración. Fase 5. Construcción del instrumento. La etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores y o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. Fase 6. Prueba piloto. Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia.
así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calcula la confiabilidad y validez iniciales del instrumento. Ok, Fernando. Fase 7, elaboración. ¿Sí escucha, maestra? Sí, adelante. Fase 7, elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación e interpretación. Implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios y posteriormente construir la versión definitiva, incluyendo un diseño atractivo. Fase 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Esta etapa consiste en capacitar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta fase es fundamental conseguir los permisos y acceso necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición. Fase 10. Administración del instrumento. Aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de investigación. Ok, gracias. Bueno, entonces, estos son los pasos para ir creando nuestro instrumento de medición. ¿Sí? Entonces tenemos que, bueno, redefinir las variables. Tenemos que evaluar las variables. Tenemos que revisar, pues, la literatura, pues, para ver los que ya existen y si nos sirve alguno, pues, lo podemos adaptar. Identificar las variables, el dominio de las variables, cuáles van a ser los indicadores de esas variables. Pues como decían, tomar decisiones claras. Bueno, el instrumento, si ya existe, lo podemos adaptar. Bueno, vamos a construir el instrumento y vamos a hacer una prueba para ver si este instrumento va a funcionar o no. Elaboramos la versión final. Entrenamos al personal que va a administrar el instrumento. ¿Por qué? Porque si el personal que va a administrar o va a aplicar el instrumento no sabe de qué se trata, al momento de haber alguna duda, pues no va a saber responder. No va a poder apoyar a la persona que lo está respondiendo. Y bueno, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. No puedo yo ir y meterme a una escuela y aplicar un instrumento sin los permisos del director o los permisos del maestro que está en el grupo para poder yo entrar y medir y aplicar dicho instrumento, ¿no? Y bueno, pues la aplicación y la medición en caso de ya la investigación. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos de medición o recolección de datos que existen? Existen los cuestionarios. Estos son un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que vamos a medir. Y tiene que ser congruente otra vez con el planteamiento del problema y la hipótesis. Fíjense, todo es redundante, ¿no? Todo, si se fijan, ya si el planteamiento del problema no está bien, pues nada del resto de la investigación va a estar bien. ¿Por qué? Porque te vas a estar enredando y te vas a perder, no vas a saber qué hacer. Entonces, el contenido de las preguntas tienen que estar basados en dos tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas y tenemos preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Aileen. ¿No está? Hilda. Tampoco. Jesús, Arturo. Cassandra. Sí, bueno. Aquí estoy. ¿Qué tengo que leer? Rebeca, ¿cuáles serían las preguntas cerradas? Son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar. Ok, entonces tenemos aquí un ejemplo. Supongamos que un entrevistador dice, la familia de este hogar, bueno, van a marcar con una X cualquiera de las opciones que me están mostrando aquí. Esto me suena a una encuesta de nivel socioeconómico donde yo trabajé antes. Bueno, aquí son preguntas cerradas. El entrevistador va a decir, bueno, tengo radio, tengo computadora, tengo teléfono, tengo equipo de sonido o no tengo ninguna de estas. Tú no le estás dando la opción de que el entrevistador te diga las respuestas que no están dentro de esta pregunta. Ahora bien, las preguntas abiertas,
Jesús Orlando. ¿No está? Sí, sí, maestra. ¿Me escucha? Sí. ¿Cuáles serían las preguntas abiertas? Dice, no delimitan de antemano las alternativas de respuestas, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado. En teoría es infinito y puede variar de población en población. Ok, entonces aquí tenemos unos ejemplos. Dice, ¿por qué asiste usted a psicoterapia? Okay, me puede dar miles de respuestas, ¿no? ¿Qué opina de las medidas de apoyo a la población que adoptó el gobierno para disminuir el impacto del último terremoto ocurrido el 10 de noviembre? Entonces aquí tenemos preguntas abiertas. Ok, ¿qué características debe tener una pregunta? Zulema. No está Zulema. Me fui de paso. José de Jesús. Eva. Sí, maestra. ¿Qué características deben tener una pregunta? Ajá. Ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Que sean breves, lo más breve posibles, porque las preguntas largas suelen ser tediosas, toman más tiempo y pueden distraer al participante. Deben formularse con vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. No pueden incomodar a las personas encuestadas ni ser percibidas como amenazantes y nunca deben estar, es que como estoy del celular, no deben sentir que se enjuicia. Enjuiciando. Ajá. Debe referirse preferentemente a un solo aspecto o a una sola relación lógica. Las preguntas no habrán de inducir a la respuesta. Pues ustedes nunca le van a decir al encuestado, ¿verdad que usted tiene esto? ¿O verdad que usted hace esto otro? Entonces, tienen que ser claras, tienen que ser breves, tiene que ser un vocabulario simple y directo, ¿sí? No debemos incomodar de ninguna manera a las personas que estamos encuestando, ¿sí? Ok. ¿De qué está formado un cuestionario? Bueno, cuestionario tiene que llevar una portada, tiene que llevar una introducción. La introducción, ¿qué sería? El propósito general del estudio, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Tiene que llevar una motivación para el sujeto que estás encuestando, la importancia de su participación. Tienes que agradecerle y tienes que decirle, bueno, el tiempo aproximado de respuesta. Tienes que tener un espacio para que te firme o indique su consentimiento. Una identificación de quién o quiénes lo aplican. Y una explicación breve de cómo se procesarán los cuestionarios y que de estos datos que la persona te dé sean una cláusula donde diga que son confidenciales para un manejo pues, de información individual. Las instrucciones que tienen que ser iniciales, claras y sencillas para la persona. También tiene que tener un agradecimiento y pues el formato, la distribución de instrucciones y por preguntas y categorías. Ok. Escalas para medir actitudes. Nosotros normalmente utilizamos pues escalas, ¿no? Si está de acuerdo, no está de acuerdo, o si está muy de acuerdo, no de acuerdo, o de acuerdo. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo. Así los seres humanos tenemos actitudes hacia diversos objetos, símbolos, por ejemplo, actitudes hacia el aborto, hacia la política, la familia, hacia un profesor, diferentes grupos étnicos, la ley, nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas de las que nosotros pues, podemos medir las actitudes. Si se dan cuenta, aquí tenemos pues un ejemplo. Yo creo que ya lo han visto anteriormente en algún tipo de encuesta. ¿Sí? Entonces, este escalamiento se llama escala de Likert, que es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción de un sujeto, ya sean 3 categorías, en 5 o en 7. En este caso aquí sería en 3 categorías. No de acuerdo,
ni de acuerdo, ni en desacuerdo y muy de acuerdo. Entonces, aquí tenemos varias alternativas. ¿Sí? Muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Si se dan cuenta, aquí tenemos 4 diferentes que podemos utilizar. Ok, estas alternativas nosotros las vamos a medir. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, pueden tener una dirección favorable o positiva o desfavorable o negativa. Entonces, cuando las afirmaciones son positivas, normalmente se clasifican de la siguiente manera. 5, muy de acuerdo. 4, de acuerdo. 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 2, en desacuerdo. Y 1, muy en desacuerdo. Y en caso contrario, las afirmaciones negativas tenemos también las... ¿Para qué nos sirve esta numeración? Cuando tú aplicas una encuesta con escala de Likert, pues ahí te va a servir para hacer tus mediciones que te van a dar los datos cuantitativos. Por ejemplo, las puntuaciones de la escala de Likert se obtienen sumando los valores alcanzados en cada frase. Por ejemplo, dice, el personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público. ¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo o muy en de acuerdo? Si se dan cuenta, están marcadas las respuestas. Y si nosotros sumamos los valores, tenemos una puntuación de 8 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la puntuación máxima que pudiéramos tener en este caso, Eva? ¿No la escuchamos? ¿Puede activar su micrófono? Bueno, son 4 preguntas. Sí. Lo máximo serían 20, ¿no? 20, son 5 preguntas. Son 5.25. Ajá, entonces, ¿para qué nos sirven estos valores? Pues para nosotros ir haciendo las sumas y que nosotros podamos hacer nuestros datos estadísticos. Por ejemplo, yo aquí en el ejemplo que les ponía al inicio de la investigación, estas eran las preguntas que aplicamos a las personas de las empresas. ¿Cuál es su experiencia para determinar el nivel de complejidad de una historia de usuario? ¿Cuánto tiempo consideras para una historia de usuario? ¿Cuál es el esfuerzo que consideras para esta historia de usuario? Y para cada una de ellas, yo llevaba una escala Likert, para cada factor. Por ejemplo, para la experiencia, si se dan cuenta, pues dice muy mala, mala, regular, buena, muy buena. Y así para cada uno de las 3 preguntas. Y otra para la prioridad que le daban a las historias, que son las tareas que se realizan en un proyecto, y cuál era el valor que ellos le daban a esa historia o a esa tarea, ¿no? De un proyecto. Y utilizaba una escala de Likert para poderlas medir. Hay otro que es un diseño semántico y consiste en una serie de adjetivos que están a los extremos, donde podemos calificar el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, una escala bipolar. El objeto es el candidato A. Entonces vamos a ir marcando dependiendo de cuál es, en qué escala cree que es justo o injusto. Si por ejemplo decimos el participante A seleccionó al candidato A en los términos de escala adjetivos bipolares, entonces en este caso decimos es justo, es muy justo. ¿Qué puntuación sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7, ¿no? 7 escalas, o de la siguiente manera, pues sería el 1, ¿ok? Hay otras, no vamos a entrar mucho en esta otra, se llama escalograma de Goodman, que también son técnicas para medir actitudes. Al igual que la escala de Likert, se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes externan su opinión, seleccionando los puntos o una escala descriptiva. La diferencia con la escala de Likert es que las frases son más intensas. ¿Sí? Por ejemplo, dice, en relación al aborto, que es la actitud evaluada, si en estos momentos me embarazara, jamás abortaría. Es más intensa una que la otra. Si una de mis mejores amigas se embarazara, nunca le recomendaría abortar. ¿Sí? Una vez
esta última resulta pues más intensa la afirmación. Si una compañera del salón de clases se embarazara, probablemente no le recomendaría abortar. Es decir, se basa en el principio de algunos elementos que indican la mayor o menor fuerza o la intensidad de la actitud que estamos utilizando. Y pues existen otros datos, ¿no? Análisis de contenido cuantitativo es una técnica para estudiar los tipos de comunicación objetiva y semántica. Estas se cuantifican los mensajes y pues tiene usos muy variados. La observación, que es el que yo les comentaba hace rato. En este método, la recolección de datos consiste en llevar un registro sistemático y válido sobre los comportamientos o las situaciones que nosotros estamos observando a través de un conjunto de categorías. Y es útil para analizar pues, conflictos familiares, eventos masivos, la aceptación o rechazo de un producto en un supermercado, el comportamiento de personas con capacidades mentales distintas, la adaptación de operarios de una maquinaria. Entonces, bueno, me voy a brincar. Bueno, pruebas estandarizadas. Estas pruebas o inventarios miden las variables específicas, como la inteligencia, la personalidad en general, autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de la vida, satisfacción laboral, entre otros, ¿no? Y datos secundarios, que implica pues revisar documentos, registros públicos o archivos físicos o electrónicos. Por ejemplo, una muestra sería la violencia manifiesta en la Ciudad de México es mayor que en la ciudad de Caracas. Entonces acudiríamos a ver las alcaldías para solicitar datos, ¿sí? sobre este tema que se está utilizando. Bueno, este tema me lo voy a brincar. Una vez que nosotros ya aplicamos pues las encuestas, yo creo que la más fácil pues es la de escala de Likert, que es la que ustedes van a realizar. Una vez que nosotros ya aplicamos esa encuesta, tenemos que analizar nuestros datos. Marta, ¿me ayuda? Análisis de datos. Al analizar los datos cuantitativos, debemos recordar dos cuestiones. Primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma. Y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Por ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad. Paso 9, analizar los datos. Decidir el programa de análisis de datos que se utilizará. Explorar los datos obtenidos en una recolección. Analizar descriptivamente los datos por variable. Visualizar los datos por variable. Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados. Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. El análisis estadístico inferencial. Realizar análisis adicionales y preparar los resultados para presentarlos. Okay. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras encuestas aplicadas a toda nuestra muestra, toda nuestra población, pues tenemos que analizarlos, ¿no? Entonces aquí pues utilizamos, mencionaban ustedes que habían llevado estadística. Obviamente no vamos a llegar a esta fase de analizar los datos porque pues es un anteproyecto como lo hemos mencionado durante las 3 sesiones. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para analizar los datos cuantitativamente? El análisis de los datos se lleva a cabo por computadora o un ordenador. Ya casi nadie lo hace de manera manual. Imagínense estar sacando cuentas de manera manual, pues te lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces existen ya programas de computadora que te ayudan a hacer esta cuantificación. Por otra parte, pues imagínense, la mayoría de las instituciones de educación media superior o centros de investigación, pues cuentan con sistemas de cómputo para analizar. Imagínense una investigación de muchísimas variables, pues para llevarlos a mano, pues sería muy, muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué ocupamos hacer para analizar los datos? Primero que nada, tenemos que seleccionar cuál es el software que vamos a utilizar y ejecutar el programa, por ejemplo, SPSS, Minitab o algún otro programa que sirve para realizar estadísticas. Explorar, tienes que analizar
pues los datos por cada variable, visualizar estos datos y preparar datos como tablas, gráficas, figuras, analizar toda la información, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis que planteamos para poder decir si fue válida o no válida nuestra hipótesis. Y pues evaluar qué tan confiable y válida es, pues, si se logró o no con el instrumento de medición. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros datos, tenemos que hacer nuestro reporte de resultados. Y pues no tenemos una investigación perfecta. Podemos tratar de demostrar que hicimos lo mejor, pero pues para ello, ¿qué es lo mejor? Pues el reporte de los resultados. ¿Y qué es lo que ocupamos aquí? Zulema, ¿no está? No me tocó conocer a Zulema en ninguna sesión y creo que la vi en línea en todas las sesiones. Bueno, elaborar el reporte o informe de los datos. Tenemos que hacer las definiciones del usuario, la selección del tipo de reporte que vamos a presentar, cómo va a ser el formato, el contexto académico que vamos a presentar nuestro reporte. Vamos a elaborar el reporte siguiendo los estilos de ciertas publicaciones y el material pues adicional que corresponde y hacer la presentación. Aquí está un ejemplo de la presentación ya del reporte. Entonces, con las preguntas que yo le mostré de la investigación que nosotros realizamos, yo puedo decir que, bueno, el 56% de los profesionales de la industria llevan utilizando la metodología de Scrum de 2 a 5 años. El 38% de los profesionales llevan de 1 a 2 años. El 6% de los profesionales en la industria llevan utilizando solamente menos de 1 año. Entonces, ¿cómo sacamos estos datos? Mediante los programas estadísticos y mediante las encuestas que aplicamos anteriormente, donde yo les mostraba los cuadritos con la escala de Likert que les decía, bueno, la experiencia para ti, ¿en qué nivel la pones? ¿Sí? Si se dan cuenta, pues esto ya es algo más complejo. ¿Ok? Y bueno, esto también es parte del reporte. Aquí, esto ya fue con la observación que les digo, yo estuve como 6 meses asistiendo a una empresa solamente para observar cómo ellos realizaban pues sus estimaciones. Y pues yo le asignaba un valor a cada factor y con ese valor creamos un modelo, que este modelo automáticamente me decía qué tanto se iban a tardar en realizar o no una tarea o una actividad. Esto es parte de un reporte ya una vez terminada la investigación. De igual manera, esto también es parte del reporte de la investigación. ¿Y cómo lo comprobamos? Nosotros utilizamos unas pruebas de correlación de Spearman donde decimos, bueno, la hipótesis que el valor que resultaba con el modelo que nosotros creamos y con como estimaban las personas de esa empresa, tenían o no tenían una relación y hacíamos una validación para ver qué tan factible, qué tan válida era la investigación que nosotros habíamos hecho. Bueno, ¿dudas hasta ahorita? Sí, maestra, una pregunta. Ahí donde dice hipótesis y tiene el 0. ¿La hipótesis nula son las que tienen el 0? ¿O no? No tiene nada que ver. La hipótesis nula es el contrario pues de la hipótesis. Acuérdense que decíamos. Sí, pero yo me refiero al numerito que tiene. Ya ve que hay... sí, la hipótesis nula es el 0. Es la hipótesis con el número, ya sea 1 o 2, depende qué tantas hipótesis tengas. En el caso de, ¿quién era que tenía? Sí, es que yo en mi anteproyecto puse una hipótesis nula, pero no le puse números. Ajá, sí, ahí entonces lleva. Tengo que ponerle el H0. 0 sería hipótesis nula. Muy bien, gracias, maestra. Ok, bueno, vamos a lo que van a hacer las actividades. Mándeme. No podrá, es que yo creo que muchos quisiéramos que nos checaran nuestra hipótesis. Ok. ¿Cómo podríamos contactarnos con usted para
Pues igual manera, pues lo han hecho, me han estado enviando mensajes, ya sea por la plataforma. Hay algunos que... Ahorita tiene tiempo, más. Sí, sí, ahorita. Pues yo sí. ¿Puedo checarlo al final de la clase? Sí, claro. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles van a ser las actividades de la semana. Bueno, primeramente, pues hay que terminar, ¿no? Corregir, pues lo que ya tenemos. Pues como ya les comenté, pues hicimos ahí algunas observaciones al inicio de la clase. No los presenté todos porque pues son muchos y pues ven apenas y nos alcanza el tiempo. Entonces, bueno, hay que corregir. Las actividades de la semana van a realizar ustedes el cuestionario. ¿Sí? Ok, van a realizar el instrumento de recopilación de información, ya sea preguntas abiertas, preguntas cerradas. Ustedes, bueno, ¿cuál es el propósito? Pues que identifiquen las reglas de la elaboración del instrumento. Yo les voy a pasar esta presentación. Ahí como ahorita leímos todas las fases y los pasos. De igual manera, pues les comentaba, el libro está bastante bien. De hecho, yo algunas de las cosas las he sacado de ahí. Y pues lo pueden consultar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a retomar lo de la conferencia. Van a, considerando las características de su problemática y las variables que ustedes que vayan a utilizar en su hipótesis, van a realizar un cuestionario con un mínimo de 10 preguntas, ¿sí? Relativo a su tema. Acuérdense cuál es el formato del cuestionario que tiene que llevar, ¿sí? Y bueno, los reactivos pueden ser preguntas tipo Likert, abiertas, cerradas o mixtas. Y pues dentro de las escalas de selección múltiple, de Likert simple, o ya sea de 3, 5 o 7 mediciones como ustedes lo deciden. Ok, de igual forma que las anteriores me lo van a presentar en un documento de Word y pues le van a poner el nombre de la actividad. Eso lo van a subir en la actividad B. Y pues lo que ya es la actividad de cierre, pues es su proyecto de investigación. Como ya les comenté durante las 3 sesiones, no es el proyecto así en sí, con toda, no muy abierto. Les decía, acótenlo porque solamente es un anteproyecto. O sea, es una versión de lo que ustedes quieren realizar. ¿Sí? Maestra, una pregunta. Por ejemplo, en el marco teórico, ahí ¿cuántos tenemos que poner? 1, 2, porque como dice usted que tenemos que acotar. Sí, con una diapositiva que me pongan 2 diapositivas por cada elemento. Muy bien. Para que no esté tan complicado, no esté tan complejo y háganlo sencillo. O sea, no necesariamente tiene que ser algo muy, muy complejo. Sí. Sí, para que no se compliquen mucho también, porque yo sé que es bastante el trabajo y como les he comentado durante toda la clase, si lo hacen muy complejo se van a perder. Sí. Yo una pregunta, maestra, en el cuestionario. Se tienen que poner como 3 opciones. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿usted se deprime con frecuencia? Por ejemplo, de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo. Ok, ¿con qué puede ser? O sea, ¿con qué frecuencia se deprime usted? ¿Poco? Algunas veces, poco. O sea, usted va, ahí les puse varias alternativas de la escala de Likert, igual. ¿No le puedo poner sí, no, por qué? También. Podría ser eso. O sea, ya depende de la pregunta que usted vaya a hacer. ¿Qué es lo que usted quiere medir? Ok, gracias. Maestra, oiga, maestra, la diferencia de este trabajo al de la semana pasada, o sea, ¿cuál es? Realmente no es diferencia, es más bien completarlo. Complemento. Así es, o sea, ustedes empezamos la semana pasada con el inicio, que fue el planteamiento del problema. Ya ahorita el trabajo es todo completo. O sea, ustedes ya lo tienen comenzado. Hay que terminarlo solamente. La actividad A, maestra. La actividad A habla de la muestra,
enfóquense en el cuestionario y en la actividad C. No le hace que no pongan la actividad A en sí. Entonces, Para que no se... Es la actividad B y la actividad C. La actividad B y la actividad C. Para no enredarlos en que hagan otra actividad más. Entonces, hay que corregir. Sí. El primer instrumento es, vamos a utilizarlo de la técnica de Likert también. Ustedes lo seleccionan, cómo lo quieren utilizar, qué tipo de encuesta, por ahí por eso les puse varias opciones. Maestra, entonces el C, vamos a hacerlo todo completo. El lo que C hicimos, ya es todo completo, todo el proyecto. Juntar lo primero que hicimos, que nos salió casi tan mal, y junto con este ya todo junto. Así es, ya todo el formato, planteamiento, objetivos, todo. Y como les digo, no se compliquen mucho en hacer un tema muy extenso para que no se enreden. ¿Y es para diciembre? Es para diciembre. Estamos a... Antes de salir de vacaciones de Navidad. 10 días. De aquí a 10 días. 10 días. De igual forma, déjame revisar cuándo tengo que entregar calificaciones. Maestra, ahorita, por ejemplo... Le digo, Marta, bien la fecha. Maestra, ahorita, por ejemplo, ya nos señaló que estamos algunos mal en la actividad final, o sea, en la última de la unidad 2. Entonces, no las va a calificar ahorita, ¿verdad? Ahorita no, para darles para poder cambiar. Que corrijan. Ok. Bien, pero gracias. si nos va a dar retroalimentación, sé que es más trabajo para usted, pero para poder darle un seguimiento a lo que sigue. Ajá, sí, claro que sí. De igual forma, tienen dudas, lo que sea, contáctenme, no hay ningún problema. Nomás en la noche casi no respondo, yo duermo de noche. Ok. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? Pues todas, pero ni modo a darle. Dijera Lucinda, qué barbaridad, qué barbaridad. No, oigan, no yo has dicho. Oigan, si no me da un infarto, ya no me va a dar. Miren la cara de espanto que tenemos todas. Y yo me estriño, maestra. Yo cuando me impacto me pongo estreñida, así es que ver cómo me va. No, está padre, está padre. ¿Qué pasa? Oigan, bueno, ya para terminar, que me dijeran qué les pareció el curso, qué aprendieron, qué les faltó, cómo vieron ustedes como una pequeña retroalimentación de lo que fue este curso. Yo realmente he aprendido mucho y me he equivocado mucho, pero se me ha hecho muy difícil desde la primera vez que nos dieron estas clases de los proyectos, cómo acomodarlos, pero cada vez tengo más claridad. Entonces creo que para la carrera que estamos estudiando es súper necesario esta materia. Muy bien, Lucinda. A ver, yo le comento, maestra, yo siento, por ejemplo, ahorita que está aterrizando usted más o menos el tema, como que es una continuación de la estadística, de lo que hemos visto, ¿no? Entonces ahorita como que estamos aplicando todo eso, más o menos, ¿no? Pero aquí se concentró usted en la metodología cuantitativa y como dice Esmeralda, yo la verdad he aprendido muchísimo. Yo soy una persona muy subjetiva y este tema me ha ayudado mucho a entender inclusive el universo y entender a las personas, fíjese, o sea, como cada cabeza es un mundo y cada quien aporta una forma diferente y todo tiene que ver con esto, maestra, o sea, la verdad a mí sí me hace buenísimo el tema. Tengo una amiguita por ahí me dice que estoy loca, que cómo me gusta el tema, pero le digo, pues sí me gusta, fíjate, porque lo leo. Le dije que yo hice la tarea 3 veces, porque me sé extender, y dije, a ver, no voy para ningún lado, y no puedo responder a esto, respondo en esto, o respondo en lo otro, y así interactuamos con las personas, maestra. Por eso nos hacemos bolas, por eso nos complicamos, y bueno, pues yo le doy las gracias por la paciencia, y a ver cómo me va ahora que haga el cuestionario ese famoso, ¿verdad? Y suerte a todos.
Oiga, maestra, yo le quiero externar, ¿no? A mí la verdad se me ha hecho muy complicado, pero me gusta, ¿no? O sea, pero le digo, más hecha bolas que una maruchana, así, ¿no? Adentro del trastecito. Pero bien decía Lucinda, o sea, el anteproyecto que yo tomé fue precisamente el proyecto que se presentó en estadística. Entonces, se me hizo, dentro de todo, se me hizo más fácil hacerlo, ¿no? Porque digo, bueno, si ya está esto de la estadística, esto es cuantitativo, pues ahí va enlazado, ¿no? Lo que pasa es que mi complicación es porque quería extenderlo demasiado, o sea, se me hacía que si ponía una sola cosa, no, pues me lo va a regresar, va a decir, esta vieja floja no quiso hacerlo, ¿no? Por eso estoy tan complicada, pues porque buscaba y buscaba y buscaba de la manera de poder ampliarlo, ¿sí? Cuando en realidad el proyecto no está, o sea, no está sacado de algo que esté sustentado científicamente, sino que está sacado el proyecto de una duda que a mí me surgió platicando con mi hija, que no vive aquí. Ella es la que trabaja en ese hospital, ¿sí? Entonces, esa es mi complicación, por eso no lo he podido, no lo había podido aterrizar, pues, hasta ahorita. Muy bien. Pero la verdad, o sea, es una materia muy extensa, no es para 3 semanas de clase, se necesita un año. Por eso les comentaba yo que era algo bastante. Es impresionantemente extensa, ¿sí? Pero sí es pues muy interesante, ¿sí? Para tener más tiempo y no presionarse uno tanto. En mi caso, yo me presiono mucho y no sé qué me duele, la mera verdad. O sea, de todo me duele, la cabeza, el cuerpo, todo, ¿sí? Y así ando ahorita, ¿sí? Demasiado presionada. Pero no ya, o sea, ahorita si se sube las diapositivas, saco la actividad así. Muy bien. Pero muchas gracias, muy bien. Maestra, el cuestionario se va a hacer en base a la problemática que cada quien hizo. Así es. Todo es en base a su problemática. Gracias. Bueno, yo de mi parte yo le diría que a mí me gustó mucho la educación a distancia, de por sí es un tanto complicada, pero siempre se facilita mucho cuando el catedrático, el asesor, tiene las capacidades de interactuar con sus alumnos, ¿no? Y que se pone a nuestro nivel, porque pues a pesar de que muchos somos ya adultos, muchos jóvenes, todos somos como quiera profesionistas, y todos elaboramos una tesis, curiosamente, la mayoría de nosotros, para podernos titular. Y ahora a estas alturas empieza uno a darse cuenta de que mis maestros no eran muy buenos, a pesar de que eran de planeación y de investigación, porque nunca cuestionaron el método que estábamos aplicando, por ejemplo, para titularnos. Yo llevé planeación estratégica en el TEC de Monterrey y cambia totalmente el esquema en este momento de cómo debía de haber hecho mis planeaciones, ¿no? Yo le agradezco y le felicito por ser tan empática. Yo creo que es la palabra, la empática en nuestro trayecto que llevamos, que no es fácil, como le decía, a la distancia, pero que sí nos ha ayudado mucho su manera de ser, su forma de ser, y poderse bajar al nivel de nosotros. Y bueno, ningún asesor nos dice, no te califican, no nos califican y ahí corrigen, ¿no? O sea, la oportunidad de decirnos, lo está haciendo mal y vuélvelo a hacer, creo que nos ayuda y nos retroalimenta para hacerlo todavía mejor. Personalmente creo que voy a seguir batallando un buen rato con esto de cómo hacerlo, pero bueno, pues es el paso de esto, ¿no? Para poderlo entender. Gracias. Gracias. Maestra, yo sí quiero comentarle, ¿no? Y como lo dijo clarísimo Verónica, yo creo que la manera de ser de usted nos ayudó, porque la materia estuvo muy pesada. Yo creo que es una de las más pesadas que hemos tenido.
porque usted quiso abarcar y como que no quiso dejar nada por fuera, pues. Y eso sí nos saturó. Yo creo que lo estamos viendo ahorita, que nos enredamos tanto con querer hacer un trabajo y nos salimos de contexto, no sé, no. Pues está muy el querer abarcar todo el contenido de la materia, pues que yo creo que esa es la labor de usted como docente, que le dicen cubre con esos objetivos, pues se nos complicó, pero igual le agradezco porque la manera en la que usted nos está dando la clase, nos está facilitando los conocimientos, nos está ayudando, pero sí está muy pesada. Entonces, pues ni modo, si había que cubrir con los objetivos, pues... No abarca todo, ¿eh? Sí. No abarcamos todo. Sí, sí, no nos había tocado alguien que, lo que pasa también llegó usted con muchas actividades que nunca habíamos hecho. No, así. Ya déjelo así, por favor, ni le mueva. Sí, pues ya. Gracias, maestra, y pues a darle, y gracias por darnos la oportunidad de modificar ahí los trabajos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera externar algo? Yo, maestra, nada más igual para agradecer, igual ya yo creo que habíamos visto varios proyectos también desde el inicio de la carrera, pero todos en enfoque cualitativo. Yo creo que por eso todo era en cualitativo, o sea, nunca habíamos tocado el cuantitativo. Es más, si lo proponía, nadie lo propuso, yo creo. Entonces, yo creo que también ahí, pues el enfoque siempre nos llevamos para allá porque es lo que hemos estado viendo. Pero bueno, aterrizar lo cuantitativo es súper importante también para dar validez a los trabajos que querramos hacer en un futuro, si Dios lo permite y queremos ser investigadores, o para la tesis, o para la maestría, o para los siguientes pasos, pues aquí se forman las bases y bueno, darle para adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si nadie más tiene algo que externar, pues me dio mucho gusto trabajar con ustedes y pues a seguir ahorita trabajando, ni modo, y pues lo que se ofrezca, pues ya saben, ¿no? Ahí estamos. Maestra, ¿le puedo enseñar rápido así el mío para que me... Sí, claro que sí. Ah, bueno, lo proyecto, ¿verdad? Sí, por favor. Igual yo pensaba que se iban a salir todos. Yo modifico, se lo mando y ahí me ayuda, maestra. Muy bien. Gracias. A ver, el planteamiento del problema es que lo hice como muy corto, porque como decía breve, no sé. Dice, no sé si ya lo había leído. Ok, ¿lo puede avanzar? Ok. Dice, tener mayor número de participantes altruistas para motivarlos en su formación desde temprana edad y formar un grupo de jóvenes comprometidos a ser voluntarios para mejorar sus hábitos y que estos mismos jóvenes impulsen a otros jóvenes a seguir por el mismo camino. Ok, tener un mayor número de participantes. Bueno, aquí, ¿cuál sería tu pregunta de investigación? Es que yo entendí cómo redacta preguntas, entonces hice muchas preguntas. Ok, bueno, muchas veces se confunden cuando me ponen las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son las que tú te vas a hacer para hacer tu investigación. O sea, son preguntas internas. O sea, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero saber? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Y se confunden con el cuestionario, con lo que le vas a preguntar a la persona que vas a encuestar. Eso me ha pasado pues muchas veces, ¿ok? Entonces dice, ¿cómo puedo tener mayores jóvenes interesados en el altruismo y el desarrollo personal? Bueno, acuérdate que es cuantitativo, ¿no? Primeramente. Entonces, ¿qué porcentaje de jóvenes
están interesados en el altruismo y en el desarrollo personal en la localidad tal, o en la escuela tal, o no sé, acotarlo, ¿no? Ok. ¿Para qué? Para ayudar a los jóvenes, pues, a ser mejor. O para potenciar al joven para un mejor futuro. O sea, eso ya sería como complementar, pues, tu objetivo. ¿Sí? Ok. La hipótesis. La hipótesis. Ok. Aquí más bien se mira como, yo creo que más como la justificación, ¿no? Dice, al constatar la eficacia de la metodología para ayudar a los jóvenes al querer ser mejores cada día, debemos desarrollar valores. Estás diciendo qué es lo que quieres hacer, ¿sí? Y se puede lograr tener un mayor beneficio, mayor a la sociedad, cuando estos se interesan por tener un desarrollo personal pleno e integral. Ok, ¿cómo sería más una hipótesis? Ok, los jóvenes al estar integrados en el desarrollo de valores de su vida, algo más así, o sea, Ok. ¿qué es lo que quieres comprobar? ¿Qué es lo que quieres saber? Ok. ¿Qué quieres saber? Muy bien. ¿Qué quieres saber? Ok. Y aquí es donde le puse lo de la teoría. Sí, aquí es lo que les comentaba, o sea, vas a ver más un poquito de marco teórico. ¿Qué es lo que sustenta tu investigación? ¿Qué es lo que ya existe? ¿Qué es lo que has encontrado respecto a lo que tú quieres investigar? Y le puse aquí otras preguntas. Yo puse, mediante la teoría cuantitativa, el método de la encuesta puede generar datos exactos de cuántos jóvenes en total acuden a centros de altruismo. Si son más hombres o mujeres, a qué edades empiezan a interesarse por adquirir valores y el desarrollo humano, o cuántos jóvenes, simplemente cuántos jóvenes hay en la ciudad de Los Mochis. Ok, aquí si te das cuenta ya lo estás acotando. Ajá. Aquí ya me estás diciendo, ¿qué quiero saber? Quiero saber cuántos jóvenes en total ya acuden al centro de altruismo y, bueno, acotar cuántos hombres, cuántas mujeres y tal vez entre las edades de tal a tal. Ajá. Entonces, ¿eso lo pondría dónde? Pues sería más bien como tu objetivo o más bien como tu pregunta de investigación, como adaptarlo más a tu pregunta de investigación. Adaptarlo. Ajá, para hacerlo más cuantitativo y no dejarlo cualitativo como lo tenía. Así es. Ah, ok. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Okay. Es que si está, como le decía. Maestra, ya sé que ya se quiere dormir, pero ¿existen palabras claves para iniciar un objetivo cuantitativo? Ahí bueno, de hecho les subí en la bibliografía una lámina completa donde vienen sobre qué, o sea, qué quiero hacer. De hecho, se las iba a proyectar y ya me la está enseñando ahí Lucinda. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué quiero hacer? Conocer, quiero comprender, quiero aplicar, analizar, sintetizar, evaluar. Entonces, cada una de estas acciones que tú quieres hacer, aquí tienes un montón de verbos que tú puedes utilizar para tu objetivo. Por ejemplo, el mío puede ser concluir cuáles son los principales factores, algo así. Sí, o identificar en qué rango está. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres conocer? ¿Quieres comprenderlo? ¿Lo quieres aplicar? ¿Lo quieres analizar? ¿Lo vas a sintetizar o lo vas a evaluar? Depende de cuál es el contexto, es el verbo o los verbos que tú puedes utilizar. Depende del nivel, del nivel lógico, es donde te vas a situar para ver los verbos. Maestra, entonces lo corrijo y lo vuelvo a subir, ¿verdad? Ajá. Y ya en base a esto, ya corregido, ¿me espero a la calificación o ya empiezo a trabajar el otro también? Puedes empezar a trabajar. Ok. Y ya pues cualquier observación pues ya se las pongo en la actividad.
Yo quiero checar el mío, maestra, ¿se podrá? A ver, Maestra, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Con permiso, hasta luego. Pero no sé cómo compartirlo. Ahí tiene compartir pantalla. De donde lo tengo en la tarea. Ajá. Dele compartir pantalla y seleccione el archivo que me quiere compartir. Maestra, una pregunta ya para irme. ¿Va a subir ahorita las diapositivas? Yo creo que las voy a subir en la mañana. Ya hasta la mañana. Bueno, mediodía más bien. Ay, en la mañana mis niños están en clase. No, es que quería ver qué tanto le iba a dar ahorita. Ya pude, maestra. Duérmete, Inés. ¡No puedo! Ahí lo puse ya. Ok. Bueno, de hecho sí lo vi este tema. Bueno, del inicio, el tema lo vi más como hipótesis. Entonces dice, el uso diario de la pantalla táctil en bebés y niños se asocia con una reducción de sueño y retraso en el inicio del sueño. Bueno, como que acotas más el tema. ¿Okay? ¿Cómo sería más bien como el uso diario de la pantalla táctil en niños pequeños? Ajá. En bebés y niños pequeños. O sea, un poquito más acotado el tema. En hipótesis puse esto. Sí vi las hipótesis, de hecho, también lo iba a proyectar, pero dije yo mucho tiempo. Ok, pero entre más horas, dice, entre más horas de uso diario de la pantalla, es menor la calidad del sueño, de las horas de sueño. Ajá. Entonces, ¿puedo seguir por ahí? Sí. Ok. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Yo le quería comentar algo. Dígame. De la clase, me gustó muchísimo. Y algo que como bien decían, hicimos muchas cosas que no habíamos hecho antes en ninguna clase. Y a mí siempre me imagino que para ustedes como docentes es bien difícil como estamos a distancia, o sea, hacer como saber si estamos leyendo o no, ¿no? Y el examen que nos puso me gustó mucho, porque por lo menos en mi caso, por ejemplo, hizo que volviera a releer con más calma y luego hasta me puse a ver la clase que habíamos tenido un día antes y la vi otra vez toda como con más calma, porque siempre durante la clase en vivo pues está uno así como que esperando que le pregunten y así como con muchas cosas, ¿no? Ajá. Y la vi con más calma y me gustó mucho. Lo del examen me gustó mucho. Pues esa era la idea, ¿no? Que repasaran y pues que les quedara más claro, lo más claro posible. Sí, funcionó muy bien. En mi caso me funcionó mucho. Gracias. Muchas gracias por todo, maestra. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias y pues buenas noches. Maestra.